Sientes la vida más pesada y apagada, como si tu mente funcionara sin claridad. Piensas, mañana me enfoco, pero al actuar te invade una pesadez inusual. No es un cansancio común que se quite durmiendo, y tu memoria ya no es igual, incluso olvidas palabras al hablar. Muchas personas en Internet describen esta extraña experiencia. El cerebro no funciona bien, no está cansado ni tiene sueño, solo está nublado. El cerebro se siente como si simplemente no estuviera funcionando. No tiene sueño, solo está nublado. Es como si mi cerebro no funcionara y mi procesamiento fuera del percentil 14. Bebé, tu caso ha avanzado y la emoción de la vida se desvanece. Nada me hace feliz como antes. Ahora todo parece sin sentido. Internet llama a esto niebla mental. El problema es que la niebla mental no es un diagnóstico médico oficial. Las tomografías cerebrales suelen ser normales, sin daño, fractura o lesión visible. Aún así, es una experiencia totalmente real. Un estudio de Oxford 2024 halló esto en cerca del 30% de las personas. Revisa estos datos del New England Journal 2024. Tras la pandemia de COVID, pacientes recuperados de COVID corto presentaron una disminución de 3 puntos en su CI. Personas con long COVID perdieron 6 puntos de CI. Y quienes estuvieron en cuidados intensivos perdieron 9 puntos. Eso es significativo, especialmente considerando la gran ola de COVID en la India. La niebla mental solo es problema del COVID, y en 2025, la Escuela de Medicina de Yale rastreó la niebla mental en Estados Unidos y descubrió que esta tendencia ya había comenzado años antes del COVID. 2016 marcó su principal cambio, demostrando que no es solo un problema tras el COVID. Es un problema civilizacional que el COVID solo agravó. Ahora no es brain fog, pereza, distracción por dopamina o sobrepensar. Es otra cosa. Es más profundo y se ha vuelto un resultado imparable del mundo actual. Por eso es crucial entenderlo. Para recuperar tus niveles de energía, motivación y felicidad bajo tu control. Pero para eso, primero tendremos que ir a un lugar incómodo. 1916, Primera Guerra Mundial. Harry Farr, un valiente soldado, estaba frente al enemigo en el campo de batalla. Sus superiores le gritan, «Harry, avanza». Pero Harry no se mueve, como si la tierra lo hubiera atrapado. El superior vio el rostro sudoroso y confundido de Harry, y lo arrestaron enseguida. En la Primera Guerra Mundial, el castigo por cobardía no era terminar el servicio, sino la vida. A Harry se le realizó una corte marcial, fue sentenciado a la pena de muerte y ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Pero esta historia dejó una pregunta en la mente de todos. ¿Aquello por lo que Harry fue sentenciado a muerte realmente era cobardía? Aquí es donde se pone más interesante, porque Harry no fue el único. En la Primera Guerra Mundial, 306 soldados fueron ejecutados igual por su propio país. Bajo la acusación de cobardía, todos recibieron el mismo. Tienen la capacidad de ejecutar el trabajo. Si la capacidad disminuye, se pierde la motivación y surge el agobio. ¿Existe relación entre el caso de Harry Farr y el brain fog? Sí, pero antes una verdad incómoda. Nuestro cerebro no es una máquina mágica de poder ilimitado como dicen algunos motivadores o gurús, sino un circuito biológico con limitaciones. Igual que un procesador de 2 GHz no almacena 120 VA con solo 2 GB de RAM, el cerebro también tiene energía, procesamiento y capacidades limitadas, y su objetivo principal es sobrevivir. Esta es la prioridad principal del cerebro, no por elección, sino simplemente porque sí. Por selección natural, los seres vivos que no priorizaban sobrevivir no transmitieron sus genes. En quienes lo lograron, este algoritmo de supervivencia quedó codificado. Pero supervivencia no solo significa seguir vivo, sino que el cerebro tiene 3 niveles de prioridad, a los que llamaremos jerarquía de prioridad de supervivencia. Es sobre esta jerarquía de prioridades que funciona el algoritmo de nuestro cerebro. Nuestros pensamientos, sentimientos e instintos no surgen al azar, sino que aparecen por diseño.
Por eso, si logramos descifrar esta codificación de la evolución, podremos entender y resolver no solo uno o dos problemas de la mente, sino muchos, y no solo superficialmente, sino de manera profunda. Ahora pon atención. Para alcanzar estos niveles de prioridad de supervivencia, el cerebro, por diseño, opera bajo dos leyes fundamentales, es decir, principios. Principio número 1. Protección de la vida, proteger el cuerpo de cualquier tipo de daño. Este es el principio principal de nuestro ADN. Principio número 2. Eficiencia energética, es decir, asignar la energía de manera inteligente solo donde sea necesario, donde haya más posibilidades de sobrevivir. Aunque el cerebro es solo el 2% de la masa corporal, consume el 20% de la energía. Estos dos algoritmos forman un gradiente que explica la mayoría de los comportamientos de supervivencia, llamado algoritmo de supervivencia del cerebro. La niebla mental, el caso de Harry Farr, el agotamiento laboral, la desmotivación, el cansancio y varias enfermedades psicológicas como depresión, trastorno bipolar o TEPT. El objetivo principal del cerebro no es ser feliz ni alcanzar la iluminación, solo sobrevivir y ahorrar energía. Ese es el algoritmo maestro de nuestro cerebro, la lógica de supervivencia, y aquí comienza la historia. Tengo una pregunta. ¿Qué le pasó a Harry Farr? Vamos a la historia, hace 300.000 años, y te hago otra pregunta. Imagina ser un Homo sapiens temprano, cazador-recolector, y de noche escuchas el rugido de un león. El cerebro detecta peligro, activa la amígdala y el sistema de alarma del estrés. Los objetivos principales del cerebro: sobrevivir y ahorrar energía. Si el león está cerca y estás escondido detrás de unos arbustos, entonces, ¿qué acción aumentaría más tus posibilidades de sobrevivir en esa situación? Bueno, en la escuela aprendimos que, ante el peligro, el cerebro activa el modo de lucha o huida. Pero si intentas pelear con el león, morirás, y si intentas huir, te atrapará. En esa situación, cualquier acción solo invitaría a la muerte. Por eso, la evolución diseñó un tercer modo en el cerebro, que los libros de texto escolares omitieron: el modo de congelación, que literalmente te paraliza ante amenazas repentinas pero serias. Mira cómo este impala, ante una amenaza, solo se congeló en vez de huir o atacar. Unas hienas llegaron y el leopardo huyó asustado, y unos momentos después, el impala volvió a la normalidad y escapó. Esto también ocurre en humanos y otros mamíferos, como Harry Farr y 308 soldados que en la guerra se congelaron. La respuesta de congelarse es básica en la supervivencia, dentro de la defensa, y se da cuando hay alta urgencia de proteger la vida y baja conservación de energía. En esta situación surge una paradoja en el cerebro. El área gris periacueductal ventrolateral del tronco encefálico se activa y se encienden simultáneamente el modo de alerta por estrés, sistema simpático, y el de quietud, parasimpático. Así la mente entra en pánico, pero el cuerpo permanece quieto. No todas las amenazas requieren que actúes. A veces, la victoria es sobrevivir hasta que el peligro pase. En la jungla, los depredadores no eran permanentes y el congelamiento era temporal, solo por segundos o minutos, lo que permitía al cerebro y sistema nervioso recuperarse. Pero, ¿qué ocurre si el depredador nunca se va? ¿Y si el depredador es psicológico y no físico? ¿Y si el peligro no es un gran rugido, sino cientos de pequeños mordiscos? Fechas límite, presión por rendir, exámenes, cultura, expectativas, comparaciones, adicciones a la dopamina, advertencias de pagos, luchas por estatus. Robert Sapolsky demostró que los animales superan el estrés mejor que los humanos, ya que recuperan la normalidad en 10 minutos y eliminan los químicos del estrés. Los humanos recuerdan e imaginan amenazas, dándoles muchas vueltas y proyectándolas al futuro, por lo que el depredador nunca desaparece. Para la amígdala, ya sea un depredador o hojas de cálculo, la sensación de amenaza activa el sistema de supervivencia cerebral. Y cuando te atrapas en esos ciclos donde salir parece imposible, no puedes dejar el trabajo, aprobar el examen competitivo, ignorar la presión familiar ni desconectarte de la dopamina barata. Entonces, ¿qué hace el sistema? No se congela, no enfrentas una amenaza física, sino una psicológica constante. Por eso el cerebro no se congela, solo se vuelve confuso, causando niebla mental.
Vuelve a mirar la jerarquía de supervivencia y copia este modelo. Lo creé especialmente para ti, para que puedas entender la psicología profunda en un lenguaje sencillo. Hoy, en la vida moderna, no tenemos el peligro de perder la vida como en las selvas. Por eso, el cuerpo no tiene tantos problemas a nivel de defensa, y nuestro cerebro no se congela como el de ese impala. Pero hoy, la mayoría de los problemas del ser humano moderno vienen porque no se satisfacen las necesidades de este segundo nivel. Los problemas de estabilidad caen más en los gradientes de eficiencia energética que en la protección de la vida, y por eso el cerebro sigue vivo. Pero en cuanto a energía, te sientes completamente apagado y sin brillo. Primero estabiliza la mente, luego avanza hacia tus objetivos de expansión. Contribución, amor, propósito, felicidad y paz. Por eso, el mayor problema hoy es el colapso de la estabilidad mental. Esto ocurre cuando el estrés y la estimulación son altos, pero la recuperación es baja, provocando niebla mental. En resumen, la niebla mental surge cuando el estrés y la estimulación superan la recuperación de forma constante. Así es el estilo de vida moderno. El estrés siempre está al máximo, de 6 a 8 horas frente a pantallas, desplazamiento constante, comparaciones en redes, sobrepensar y maratones de Netflix. ¿Recuperación? Solo 5 horas de sueño. La sobreestimulación afecta nuestra recuperación. ¿Por qué muchos no sanan aunque duerman bien? Esa es la parte complicada. Te explico sobre la niebla mental. Recuerda el segundo principio del algoritmo del cerebro: la eficiencia energética. La energía es la moneda del cerebro, y el cerebro solo gasta su energía donde ve que se cumplen los objetivos de la jerarquía de supervivencia, no en que pases un examen competitivo o que sobresalgas en tu carrera. Y cuando quedas atrapado en un ciclo de estrés o sobreestimulación, el cerebro no ve ninguna relación entre el esfuerzo y la recompensa. La situación empieza a parecer fuera de tu control y el cerebro comienza a proteger su energía para no desperdiciarla. Esta área cerebral, llamada función ejecutiva, es la que te mantiene enfocado y permite ejecutar tareas claras, pero consume mucha energía. En el video anterior sobre niveles superiores de inteligencia, hablamos de la inteligencia ejecutiva, el tercer nivel. El cerebro solo está recibiendo 2 respuestas una y otra vez. Número 1, ningún progreso. Número 2, estrés o amenaza. Si no hay ni siquiera una pequeña mejora, el cerebro recibe la retroalimentación de que se está desperdiciando energía, y el suministro de energía a las áreas ejecutivas disminuye por varios mecanismos. Es aquí donde empiezas a sentir procrastinación y desmotivación, que en el gradiente, solo como referencia, aparecería aproximadamente aquí. Ahora, si esto sigue ocurriendo de manera constante, factores como hormonas del estrés crónicamente altas, interrupción del sueño, inflamación, se van sumando como una bola de nieve, y el resultado es una disminución del ancho de banda de la memoria de trabajo, enfoque inestable, pérdida de fuerza de voluntad y menor flexibilidad del cerebro. Según McEvans, la amígdala domina al cerebro lógico y ejecutivo. Esto se llama prefrontal amígdala flip. Por eso te sientes apagado, lento y sin energía. Quieres trabajar pero no puedes, como si tu cerebro estuviera sobrecargado, similar a un procesador lento. En neurociencia esto se llama sobrecarga alostática, la economía de energía cerebral. El brain freeze ayudaba a sobrevivir y la niebla mental ahorra recursos. ¿Y el burnout? Es el extremo de la niebla mental. El sistema energético colapsa y el trabajo pierde sentido. Todo esto es burnout. ¿Ahora esta niebla mental es permanente? ¿Las caídas de IQ por COVID fueron permanentes? ¿Cuál es la solución más científica y respaldada por datos para esto? Bueno, primero una verdad incómoda. La prueba cognitiva de Long COVID del NIH para 2025 se usaron apps de entrenamiento cerebral, rehabilitación cognitiva y dispositivos de estimulación, pero ninguna funcionó ni fue aprobada. ¿La niebla mental es permanente? No, pero la solución requiere atacar la raíz del problema. Tras investigar y leer artículos médicos, te compartiré 3 soluciones principales respaldadas científicamente. Estimo que más del 50% de la niebla mental puede revertirse, incluso más del 80% en muchos casos, incluida la causada por COVID. Así que la solución número 1: una vida estructurada.
Por experiencia personal, esta sola solución puede arreglar el 50% de tus problemas de niebla mental. Mira la animación. Un hombre camina tranquilo, de pronto ve 5 caminos. Toma el segundo, luego desea haber elegido el tercero. Ve a otra persona y se pregunta si debería estar en el cuarto camino. ¿Sobreestimulación? Él camina sin avanzar y se ha perdido, con estrés crónico. Esta es la historia de todos hoy. La maldición más grande del mundo de hoy es el ruido, extremadamente alto, y esto solo va a aumentar en el futuro. En la mente de cada persona hay muchos ciclos abiertos, y la investigación de Harvard dice que estos ciclos abiertos consumen la capacidad de procesamiento. A esto se le llama el efecto Zeigarnik, y esto es lo que consume el ancho de banda ejecutivo. Por eso, hoy en día, una vida estructurada, reglas y rutinas estructuradas, pensamiento estructurado, se han convertido en el superpoder más grande. Tener estructura en la vida hoy no es solo importante, sino que se ha vuelto como el oxígeno. Hora fija para despertar, bloques de trabajo fijos, metas definidas, ruido cancelado, decisiones cerradas. Recuerda, la raíz de la niebla mental es la falta de control. Y una vida estructurada pone el control no en manos del mundo, sino en tus propias manos. En la mayoría de los estudios científicos, el control y la previsibilidad reducen significativamente las hormonas del estrés. Si estás viendo este canal, eso también significa que quieres hacer tu vida predecible y estructurada de manera proactiva con verdades científicas. Salud por eso. Un consejo con el que te puedes identificar. No pospongas decisiones durante meses, eso hace tu vida un desastre. Sé decisivo y cierra los ciclos abiertos. Quedarte o salir de una situación tóxica depende de ti. Solución 2. Milagro, cerebro, proteína. El profesor John Brady de Harvard descubrió que al poner una proteína en neuronas en una placa de Petri, estas desarrollaron nuevas ramas, como un árbol seco al recibir agua. Esta proteína es el BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, y no necesitas medicamentos ni suplementos para activarlo. Basta con 20 minutos diarios de ejercicio aeróbico moderado, como caminar, andar en bicicleta o saltar la cuerda. Cualquier cosa que haga que tu corazón lata más rápido, mira el mecanismo. El ejercicio libera BDNF, lo que provoca neurogénesis en el hipocampo, es decir, el crecimiento de nuevas neuronas y la restauración de la memoria y el enfoque. Aquí también hay un impacto dual. El ejercicio también elimina el cortisol, y por eso a menudo se siente claridad mental después de hacer ejercicio. Solución número 3 y la más importante. Los investigadores de OHSU, por primera vez en 2024, lograron obtener una imagen de una red oculta dentro del cerebro humano. Se llama el sistema linfático, la red de limpieza de desechos del cerebro. Durante el sueño profundo, las células del cerebro literalmente se encogen entre un 20 y un 30% para que el líquido cefalorraquídeo fluya por dentro como una corriente poderosa y elimine los desechos metabólicos acumulados durante el día. Estos son desechos tóxicos que dañan las células cerebrales. Y el hallazgo crítico es que este sistema se acelera con la duración del sueño. 5 horas de sueño significan 5 horas de limpieza. 8 horas de sueño significan que la limpieza es exponencialmente más efectiva. Solución práctica. Solo una intervención. Apaga la pantalla 45 minutos antes de dormir. En ese tiempo haz lo que quieras, menos usar pantallas. Además puedes añadir hábitos como meditación, suplementos para reducir cortisol, adaptógenos como ashwagandha y cuidar la salud intestinal base de la inflamación. Pero en resumen, lo recalco mucho, la raíz del brain fog en la vida actual es vivir sin estructura. Tu cerebro no es débil, solo tienes que adaptarte de manera inteligente a los tiempos de hoy. Y la solución es simple: menos ruido, menos opciones, más restricciones y más estructura. Y esa es la verdadera libertad.